www.masqueunaradio.com.ar. ¿Estás buscando un tiempo para vos donde puedas disfrutar y reflexionar sobre temas de tu interés? Lo que buscas está en Sin Fronteras ni Condiciones, todos los miércoles de 18 a 19 horas. Aquí, junto a distintos invitados y con la conducción de Rosana La Rosa, te invitamos a que seas parte de Sin Fronteras ni Condiciones. Programa pensado para vos. Bienvenidos. Hola, ¿quién es? Hola, ¿quién es? Bueno, hay un perrito que está toreando y ladrando. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos, sí, claro que sí. Estamos ahí iniciando el programa, estamos empezando en Sin Fronteras ni Condiciones, esta propuesta que tenemos en Más que una Radio, sí, MQR, así pronunciado de esa manera más fácil, ¿no? Y que a su vez estamos ahí hoy con nuestro logo nuevo, estamos ahí iniciando, ¿no? Un nuevo miércoles. Cada día es hermoso, cada día tiene cosas hermosas para disfrutar y agradecer, y agradecemos el estar aquí en esta radio, el Más que una Radio, que en sí es nuestra casa desde que empezó Sin Fronteras ni Condiciones, junto a esta querida familia, como digo, siempre que está conformada por Yoshi, por Mica y por Carlos, a quien agradezco siempre su buena disposición y a estar permaneciendo, ¿no? En cada miércoles igual, ahí dispuestos, atentos, y bueno, bendice, y además sabemos que el trabajo en equipo es el que vale la pena. Cuando nos sentimos solos por ahí se complica, ¿no? Y de lo que te puedo decir de lo que es Más que una Radio es los lugares a donde encontrarnos, ¿sí? Si podés en este momento entrar a nuestra página web, podés hacerlo en www.masqueunaradio.com.ar, o podés también estar en este momento a través de lo que es nuestra página que tenemos en Facebook de la radio, que es Más que una Radio, ¿sí? Ahí podés entrar, aún si no te has suscribido todavía, lo podés hacer, ahí darle tu me gusta y estar también recibiendo las notificaciones cuando están los distintos programas de la radio. Así que gracias por estar acompañándonos. La persona que hoy está hablando con vos, como hace más de 2 años, es Rosana La Rosa, quien produce y quien conduce este programa. Y hoy, como cada miércoles tenemos invitados, tenemos un tema, vamos ahí a pedirte también que si nos haces encontrar en este momento, puedas estar compartiendo, ¿no? Multiplicando en tu estado de Facebook, en WhatsApp, donde pueda quedar el mensaje y sea de bendición, porque es la idea que tenemos con este programa, ¿no? De que pueda bendecir a cuantas más personas se pueda llegar. Y hoy con un tema como es la culpa. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que suena bastante también, que escuchamos mucho esta palabra y que hoy lo vamos a estar viendo desde ya de lo que significa la palabra, pero también de todo lo que tiene que ver a la palabra de Dios y lo que dice sobre este tema, ¿no? Así que para esto compartimos hoy la tarde con el pastor Nicolás Venecia, con Nico, que le digo yo desde el corazón, mi querido amigo, a quien, bueno, por este año estamos iniciando el 2022 con vos, ya que el año pasado también estuviste con nosotros y siempre tenés buena disposición para compartir el mensaje. Así que gracias por compartir hoy esta tarde con Sin Fronteras ni Condiciones. Bienvenido. Muy buenas tardes, Rosana. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, muy agradecido primeramente por la invitación. Y sí, estamos para compartir un poco de lo que Dios nos ha dado. Y bueno, que sea de gran bendición para todas las personas que estén escuchando este programa. Amén, claro que sí. Yo creo que dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, ¿no? Entonces uno dice, uno la siembra a la palabra y queda en el pasar del tiempo, y uno sabe de que quizás hoy sean pocas, pero mañana cuando miramos son muchos, y el otro que compartió, a veces ni idea tenemos, que lo hemos hablado en momentos con Nicolás, de que
cuánto podemos llegar con un mensaje, ¿no? Cuando damos esto de decir, bueno, Señor, henos aquí en lo que tú quieras, de la manera que quieras transmitir tu palabra, y en este caso a través de un programa de radio, y con un tema como el que hoy nos está llamando a compartir, a ir desmenuzando. Y hay un perrito que está enojado. Hay un perrito que está enojado, denle de comer para que se calle. ¿Vieron cuando los chicos se ponen, denle algo ahí, algo dulce para que... Vamos a estar compartiéndote un poquito acerca de lo que significa la palabra culpa, conforme a lo que es el diccionario, el concepto de esta palabra. Dice que es una acusación o imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de tu conducta o de una conducta, ¿no? Entonces, esto consiste en no hacer, ¿no?, una consulta debida, o sea, de una conducta para aportarnos de una manera buena, y termina teniendo sus consecuencias. Y como sinónimos dice que es debilidad, pecado, cargo de conciencia, falta, error. ¿Sí? Todo eso es lo que encontraba con respecto a lo que un poquito así podemos hablar de culpa, ¿no? Y quería preguntarte, Nicolás, cuando estuvimos hablando de qué temas podíamos tener para compartir, ¿por qué elegiste la culpa? ¿Qué es lo que te llevó a decir, este tema es interesante, es una propuesta que creo que va a ser de bendición para aquel que comparta el programa hoy? Bueno, el tema es algo que usamos mucho en el Evangelio para llevar a las personas a un descanso, ¿no? Porque ¿quién nos ha sentido culpable, ya sea en la vida? Yo me he sentido culpable cuando conocí la palabra de Dios desde una perspectiva legalista, por así llamarlo. No tenía todos los preceptos de Dios, simplemente conocía una parte, esa parte acusadora que seguramente que muchas personas habrán atravesado por iglesias tradicionales, religiosas, que de alguna forma le meten culpa, si no haces esto, si no haces aquello. Entonces, por ese lado me siento muy identificado con muchas personas que por ahí sienten culpa delante de Dios, que no son tan buenos o que fallaron o porque no hacen. Entonces yo dije, de ahí vamos a arrancar el tema de mi experiencia propia, ¿no? Yo tenía una, por así llamar, una carga de conciencia, una culpa, ¿no? Por no servir a Dios en tal, o por no orar a la noche, o por a veces no haber leído la palabra. Cuando conocí el amor de Jesús, la gracia de Dios, todo eso se ha ido de mi vida, ¿no? A veces que escucho por ahí predicaciones y uno lanza una palabra, ¿no?, de condenación, de culpa, yo digo, gracias Dios porque me has liberado de todo esto y pude conocer el amor de Dios que realmente cambió mi vida. Pero por eso elegí el tema, porque me siento muy identificado con las personas que hoy en día están atravesando una culpa. Lo vemos a diario, lo vemos en el hospital, lo vemos en la calle, lo vemos a diario, personas que se sienten culpables por algo, ya sea por lo que no hicieron, por qué dijeron, pero siempre la culpa está, ¿no? Y es algo que está tan arraigado en la sociedad que hasta en los noticieros vemos cómo buscan culpables de ciertas circunstancias. Entonces la culpa es algo que está en nosotros y que muchas veces no la sabemos manejar, y por eso elegí el Exacto. tema. Buenísimo, buenísimo, porque creo que todos hemos atravesado y seguimos teniendo, ¿no? Porque nuestra naturaleza, digamos, nos lleva siempre a encontrar o buscar un culpable o sentirnos culpable por algo, y yo creo que es como un poco una manipulación, ¿no? Como que a veces esto de condenar a alguien o culpar a alguien, o nosotros mismos, porque a veces cosas que no hicimos, como bien decías recién, quizás, no sé, íbamos a estudiar una carrera y no la estudiamos y terminamos condenándonos y culpándonos de que por qué no lo hicimos. Y eso creo que trae, ¿no?, como consecuencia el vivir una vida insatisfecha, ¿no? Una vida que realmente nos provoca el buscar siempre calificar. Y creo que en la fe nos pasa exactamente igual, como decías, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo veo, lo primero que veo en la Biblia, cuando Adán y Eva pecan, ellos primero ¿qué hacen? Cuando Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién te enseñó, no? Y él dijo, la mujer que me diste.
ella, ¿no? Ella fue la culpable. Ahí encontramos uno de los que llama los mete culpas, ¿no? No fui yo, fue la otra persona. Eso hoy en día sigue lo mismo. Siempre estamos buscando a alguien echar la culpa. Adán le dijo a Dios y a Eva, ¿no? Que ellos fueron los culpables de alguna forma. Y cuando se le preguntó a la mujer, no, la serpiente fue. Ahí encontramos nuevamente el ciclo vicioso de la culpa, no, fue tal persona. Y hoy se repite lo mismo, si el padre le pega a la mujer o al hijo, ¿no? Entonces dice, no, ese es el culpable. Y el padre, no, a mí me pegaron cuando yo era chico. Y se van a remontar todo un círculo de una culpa y algo tan arraigado en su mente, en su vida, que es muy difícil identificar también los momentos buenos. Hay gente que no sabe lo que es vivir una vida bien estable porque nunca le ha pasado, ¿no? O si viven algo bueno, se siente culpable, ¿no? Entonces, también, así como decías, que el que mete culpa manipula, también aquellos que sienten que son culpables por todo. Este es el otro lado negativo, ¿no? De la culpa. Hay gente que siente culpable por haber nacido, siente culpable por, no sé, dije tal cosa, no hice, y con eso también manipulan, porque eso también es una forma de manipular, que es que se presenta como una víctima ante todas las cosas. No, todos son culpables. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo no tengo porque soy pobre. Entonces todos me tienen que dar porque yo soy pobre, ¿no? Entonces es una forma de manipular para que me ayuden porque no tengo nada. Entonces eso también es malo, es negativo para la persona y también afecta alrededor, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con la culpa, con el ya meterse culpa o tomar la culpa que no le corresponde, también te lleva a una vida sin poder disfrutar, sin poder experimentar una vida poderosa, ¿no? que Dios ha preparado para nosotros, porque también esto ocurre dentro de los creyentes, dentro de las iglesias, ocurre lo mismo, ¿no? Mucha gente le echa culpa, no, la iglesia no crece porque los predicadores no salen a la calle, porque la gente no sale, y entonces todo es un círculo que donde quiera que vayamos, la culpa está presente, en el trabajo, donde sea, pasa un accidente, ¿quién fue el culpable? Siempre estamos buscando quién fue el culpable, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa de tal hecho? Entonces es algo que la gente vive con eso y aún nosotros mismos también, si no manejamos eso, vamos a sentir culpables, pero lo bueno es que también tenemos muchas razones por qué salir de la culpa, ¿no? Yo estaba estudiando la palabra de Dios y una de las cosas que podía ver en el Antiguo Testamento, que existe un sacrificio por la culpa. Y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué Dios manda hacer un sacrificio por la culpa? Esto hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces ahí pude notar cómo Dios, ya de tiempo lejano, a los tiempos modernos de que estamos viviendo, ya estaba pensando en cómo el hombre tiene que ser libre de la culpa. ¿Por qué? Porque es malo. Si el Señor mismo en su palabra nos enseña que hay algo para librarse de la culpa, entonces eso es malo. Tener ese resentimiento, tener es como una raíz que causa un montón de cosas. Pero lo bueno es que en el Señor hay solución para esto. Amén. Yo pensaba mientras hablabas, pastor, acerca de que en sí es un sentimiento que condena, ¿no? Porque en sí es algo que se siente, porque un sentimiento que vuelve, ¿no? Porque creo que está tan arraigado, como decían recién, ¿no? Que la sociedad misma ha llevado a esto, a buscar continuamente que uno sienta la culpa de, ¿no? Y esto lleva a tirar la pelotita, como decimos, ¿no? No, la culpa no lo tiene el gran bonete, ¿no? Como se jugábamos cuando éramos chicos. Siempre hay alguien, pero ¿qué pasa? Ocurre que sabemos que esto provoca cosas que van dañando, porque creo que, como decíamos hoy, una persona que está viviendo en culpa y en condenación no puede vivir y disfrutar, ¿no? De esa vida, disfrutar de lo que tiene, disfrutar en lo económico, en lo que tiene que ver a la familia que tiene, ¿no? Porque siempre falta algo y es porque
no ha sanado, como decimos por ahí, no esa parte de poder decir, no, a ver, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con mi culpa? ¿Fue pagada en la cruz? Como dice la palabra, ¿realmente esto es tan así que yo pueda sentir una vida libre de condenación? Exactamente. También hay un lado positivo de la culpa. Lo estuve investigando, viendo. Hay un lado positivo de la culpa, que es lo que te lleva a hacer algo para remediar lo dañado, ¿no? Entonces, por ese lado también la culpa funciona de alguna manera para bien. No estoy diciendo que tenemos que ser culpables, pero la culpa de alguna forma se nos presenta y tenemos dos opciones. O nos sentimos culpables toda la vida por algo, o agarramos, empezamos a hacer algo para poder cambiar eso. Me viene a la memoria en Estados Unidos una mujer sufrió un terrible accidente de su hija, ¿no? A su hija la atropelló un conductor borracho y entonces ella sentía una culpa por qué no la cuidó, por qué en esto, a la vez sentía bronca por algo, ¿no? Y entonces a lo que hizo fue empezar a hacer una movida de cómo uno podría frenar a las personas que tomaban, que conducían alcoholizadas, ¿no? Entonces esa movida se conectó con muchas personas que habían pasado por esa situación y de alguna forma pudieron ayudar también a la persona para que no maneje así para que no tome, ¿no? Porque todo llevó a una cosa, llevó a la otra. Fue tan grande el movimiento, ¿no? Que nació a través de algo, ¿no? Algo negativo, pero que lo tomó para su bien. Hoy la gente quizás puede sentirse culpable porque no fue fue un padre, un buen hijo, buena persona o lo que fuese, ¿no? O que esté echando la culpa por algo, pero podemos tomar también la parte positiva de decir, bueno, a partir de este momento, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer? O me voy a quedar con los brazos cruzados, o voy a cambiar esto, ¿no? Por eso que la culpa también, de alguna forma, funciona positivamente en las personas. Ahora, en lo que decías, y preguntaba también, ¿no? Conforme a este ejemplo que dabas también, podemos ver en lo que hace a lo que Dios habla con respecto a la culpa y a la condenación que nos ha llevado por tantos años, como decías, ¿no? El no entender el amor de Dios, no entender lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, ha llevado a que la condenación y la culpa termine siendo algo enfermizo, algo que dañe, algo que lastime y algo que esclavice al ser humano, ¿no? Entonces yo creo que como cuando iniciabas el programa, ¿no? Que decías de la importancia que tuvo para vos el sacarte esa culpa, hoy puede ser también importante para aquel que está escuchando y que está viviendo esa condenación y ese vivir como con ese dolor y con eso que yo a veces digo que es algo que te va cargando una mochila pesada y aún olorosa, ¿no? Que ya nadie quiere estar ni con vos tampoco porque vivís mal, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa raíz que está ahí metidito en el corazón haciendo su trabajo, ¿no? Exactamente, sí, esa es la parte más linda de este tema, ¿no? La parte de la solución, la parte de la liberación. Yo lo que encontré fue en Jesucristo, ¿no? Busqué en la psicología y eso te dan soluciones quizás temporales, ¿no? No estoy criticando los que practican eso, los que van a eso, pero te lo puedo decir por una experiencia propia, ¿no? Uno iba al psicólogo, hablaba, decía, sacaba las culpas, por así decirlo, pero nuevamente eso venía en tu vida, ¿no? Pero cuando uno encuentra la solución en Jesucristo, que es una solución diferente, ¿no? Porque estamos hablando de un Dios vivo, un Dios real, un Dios que se manifiesta y te quita la raíz de la culpa. Entonces, cuando conoces el amor de Cristo, realmente la palabra de Dios nos muestra en el libro de Romanos la culpabilidad del hombre. Y si uno lee Romanos, los primeros 2 capítulos son como si fuese muy legalistas, ¿no? Pero la palabra sigue hablando, ¿no? Sigue, capítulo 3 nos muestra la justificación. Y a través de la justificación, el hombre es declarado inocente, porque alguien pagó
por eso, esa culpa que tenemos, ese resentimiento, todo lo negativo. Alguien pagó el precio. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno puede comprender la anchura, la profundidad, la altura acerca del amor de Cristo, que Cristo fue a pagar el precio por nosotros, no porque alguien se tuvo que hacer cargo. A veces encontramos situaciones donde dice, bueno, alguien se tiene que hacer cargo, me hago cargo yo porque alguien tiene que llevar esta mochila, ¿no? Y lo hace sin sentimientos, sin nada, solamente por obligación. En cambio, Cristo fue a la cruz por amor. Cristo pensó en cada uno de nosotros. Yo recuerdo hace muchos años, predicando sobre el amor de Dios, me venía el pensamiento cuando Jesucristo iba a la cruz, Él iba pensando en cada uno de aquellos por quien moría. Y como Cristo era Dios hecho en la carne, Él tiene todos los pensamientos. Él es diferente a nosotros. Él era humano a la vez, pero también era Dios. Y Él podía pensar en todas esas cosas y eso lo motivaba también a poder ir a la cruz, saber que Él es compasivo. La palabra dice que Dios es compasivo, que sufrió todos los dolores. Cuando vemos a Jesús, Él sufrió el rechazo, a Él lo declararon culpable siendo inocente, ¿no? Hablando de la culpa, Él tomó la culpa, dijo, yo tomo la culpa, yo voy, nadie me mata, mi vida la entrego. Y cuando uno va entendiendo eso cada vez más, es una revelación progresiva, ¿no? Porque cada vez aprendemos o vemos algo más del amor de Dios. Entonces eso te lleva a que uno sea libre. Él murió por mi culpa. Y cuando uno se empieza a sentir culpable, lo que tiene que hacer es algo práctico. Señor, tú moriste en aquella cruz, ahora intercambiamos. Te entrego esta culpa y gracias, y vengo el paz, viene el gozo. Yo a diario lo practico cuando, con toda circunstancia, por ahí viene el desánimo, por ahí la desesperación, la culpabilidad, hice algo o dije algo que no debería haber hecho. Muchas veces nos pasa, ¿no? Decimos algo y después pensamos, si tan solo no hubiera dicho eso, o si tan solo hubiese hecho eso, todo sería diferente. Pero cuando vienes digo, Señor, gracias, porque tú cargaste con la culpa y yo recibo ahora la liberación de esto. Y si puedo cambiar las circunstancias, voy y hago algo por cambiar, no me quedo de brazos cruzados, comienzo a cambiar también mi forma de ver, mi forma de pensar y de actuar. Pero lo que hago primeramente es quitar de raíz todo sentimiento, así como dijimos que la culpa es un sentimiento que causa una sensación desagradable, es como tomar un vaso amargo, ¿no? Y que dura mucho tiempo, a menos que uno lo pueda entregar. La solución que hoy te presentamos es Jesucristo, Él tiene el poder. Y esto no es solamente una teoría, cuando uno lo lleva a la práctica, uno recibe el confort, el abrazo de Dios, uno recibe, Él se levanta, te cambia la autoestima, ya no está más por debajo ni por arriba, estás en el momento exacto, ¿no? Donde tiene que estar. Es algo que lo que el amor de Dios produce, esa revelación. La culpa no la tuviste, ¿no? Es como cuando el psicólogo dice, no, no fue tu culpa. Mucha gente se siente culpable porque si no hubiera ido a tal lugar, esto no me hubiese pasado, ¿no? Esa culpa la lleva el Señor Jesucristo. La culpa no es tuya, no sos culpable. Él nos declaró inocentes, somos inocentes justificados por la sangre de Cristo y eso nos hace vivir una vida diferente, una vida de gozo, de paz, de alegría, de sonreír cuando quizás deberíamos llorar, pero no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, es el poder de Dios a través de la fe. Amén, amén. Y yo creo que esto que uno puede ir, como decía, ¿no? En una revelación que va caminando a lo largo del haber nacido en Cristo Jesús y tener una vida nueva en Él y poder empezar a reflexionar estas verdades y que uno dice, mientras uno las desconoce, es esclavo de todas estas situaciones, ¿no? Y cuando uno tenemos esta posibilidad que todos la tenemos, ¿no? De tener a Cristo, de decir, entrego mi vida para que tú gobiernes mi vida, ¿no? Y yo dejar de yo hacer las cosas de mi manera porque no me ha ido bien. Es ahí donde empezamos a experimentar esa libertad y que realmente lleva a que podamos
disfrutar esa nueva vida en Cristo Jesús, porque podés ser hoy una persona cristiana, pero estar viviendo bajo la condenación, estar viviendo bajo una vida de mucha opresión, ¿no? Y que, como decimos, a veces tiene que ver con la lente que estamos leyendo la palabra, ¿no? Que tiene que ver que si viene plenamente de la ley o si estamos viviendo, cuando decimos del nuevo pacto, el antiguo pacto, ¿no? Donde estamos viviendo en este tiempo, cuando Cristo ya murió, ya pagó el precio en la cruz y hoy estamos viviendo un tiempo bajo la gracia. Y yo creo que es tan importante entender estas verdades porque son las que realmente te llevan a disfrutar el ser cristiano y no padecerlo y verlo como lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Uno que fue católico por tantos años, ¿no? Y la verdad que uno, y no quiere decir por eso que no tengamos un montón de cosas y errores, porque los tenemos, y gracias a Jesucristo hoy podemos estar diciendo de que Dios nos mira a través de su Hijo y que a través de Él hoy vivimos estos beneficios, ¿no? Así es, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese que Cristo viva en nosotros es una relación con Dios. Uno tiene que tener una relación con el Señor para que cada día ese Cristo viva su vida por nosotros. Yo a veces no entendía cuando mucha gente decía, no, Cristo tiene que vivir su vida a través de nosotros, pero ¿cómo es eso, no? Y es simple, no es creer, es simplemente por la fe en el Señor Jesucristo, que Él pueda vivir en esos momentos donde dice, yo no sé qué puedo hacer, no sé cómo puedo ser libre, no sé cómo puedo dejar tal hábito, tal cosa. Ahí es cuando uno tiene que descansar en el Señor. Él lo hizo por ti, Él sufrió por ti, Él fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿no? Él venció totalmente, no como Adán, que Adán fue tentado y cayó, ¿no? En cambio, Cristo fue tentado en todas las cosas y no pecó. Y la palabra en el mismo versículo de Hebreos nos habla que Él tiene compasión, que Él conoce cada detalle de nuestra vida, Él conoce cada vez, quizá hay personas que por ahí se sienten culpables, ¿no? Porque tienen un vicio, el alcohol, droga o el cigarrillo, lo que fuese, ¿no? Y por ahí le da vergüenza buscar ayuda, pero cuando hablamos del Señor Jesucristo, mira, me pasa esto, no puedo hablar al Señor como si fuese un amigo, ¿no? Decir, mira, me sucede esto, y cada vez en la palabra, con la relación con el Señor, todo eso va cambiando, ¿no? Cuando vamos escuchando la palabra de Cristo a través de muchos hermanos que están predicando la palabra, siempre nos va liberando, ¿no? Una de las cosas que pude experimentar en la escuela bíblica Caris, ¿no? Es conocer más de Dios, conocer acerca del amor de Dios. Y yo era cristiano, ya conocía el amor de Dios, pero cuando uno va profundizando y va escuchando quizás un hermano, te presenta el amor de otra parte, ¿no? Como sucedía con el hermano, se me fue el nombre, ¿verdad? Arthur Meige, ¿no? Uh-huh. Unas enseñanzas que te presentaba de otra forma, el mismo amor que conocíamos, pero te lo presentaba de una forma que uno le iba entendiendo un poco más, ¿no? Es como ver la cruz de diferentes vistas, ¿no? Uno ve la parte delante, al costado, y entonces es así como uno va creciendo y como ese amor de Dios que podemos ser amados, y hoy puedo expresar, soy tan amado por Dios, que nada malo que yo haga va a hacer que Dios cambie mi postura sobre mí. Y no hay nada bueno que uno pueda hacer para que Dios cambie el favor que Él ha hecho declarado sobre nosotros, el nuevo pacto, ¿no? Ella declaró el favor sobre nosotros, declaró la bendición, declaró la sanidad, la liberación, solamente está en nosotros, de entenderlo y de tomarlo por la fe. Y en el caso de la culpa, que hoy muchas personas puedan ser libres de esto, puedan sacarse esa mochila pesada, decir, Señor Jesucristo, te entrego esto, y yo recibo ahora la paz, el gozo, recibo esa vida que tú tienes para mí. Y Jesús dijo que Él vino a traer vida abundante, y eso es una realidad, es una verdad absoluta, una verdad que si la tomamos, la vamos a experimentar. Ahora, si no le creemos a Dios, eso es otra cosa, pero lo que te estamos presentando, esto es por fe, esto no es por una obra, no hay que ir a Luján caminando, no hay que cortársela como muchas religiones,
que se cortan, que se Totalmente. azotan, que tienen un pensamiento malo, se pegan la espalda, todos sangrando. No, no, esto es diferente. Jesucristo sufrió para que hoy nosotros podamos tomar esa vida de paz, esa vida de victoria, porque también mucha gente que siente fracaso, ¿no? Yo estudié en la universidad y Muchísimo. recuerdo haber tenido compañeros grandes y decir, estoy estudiando porque cuando era joven tuve que trabajar y no podía. Y cuando ellos se recibían, yo podía ver que se gozaban más que lo que éramos jóvenes. Se gozaban mucho más, ¿no? Porque habían perdido muchos años. Y ahora en el Señor eso es algo más fácil, puedes acortar camino, ¿no? Porque el Señor te lleva a esa victoria. El Señor siempre nos lleva a aquello que anhelamos, porque Dios también dice que Él cumplirá el deseo de nuestro corazón. Entonces, cada vez que nosotros entregamos las circunstancias al Señor y le pedimos a Él y buscamos las promesas que Dios tiene, hoy en día es muy fácil conocer las promesas. Entras a Google, buscas promesa de Dios y te saltan un montón de páginas. Y podés leer y podés tomar, sí, por fe, Señor, tomo esto y te doy gracias por esto y lo recibo ahora. Yo creo que si todos harían eso, serían una vida diferente, ¿no? Porque es lo que yo hice. Yo hace muchos años comencé a tomar la Biblia y no la tomaba como algo, un libro más. La tomé como la medicina que es. La Gloria a medicina para Dios. todas las enfermedades está en conocer la palabra de Cristo. Cristo murió, por sus llagas fuimos sanados. Hoy podés ser libre de la culpa, hoy podés ser libre de la condenación. Eso que nos condena, de la autocondenación, ni hablar de la autocondenación, nosotros mismos. Yo me autocondenaba cuando iba a la iglesia y yo todavía recién comenzaba a congregar nuevamente y yo me acuerdo que tenía el hábito de fumar, ¿no? Iba a la iglesia con esa culpa, y de todas formas iba. En un momento fui a un grupo de autoayuda que tenía la iglesia en aquel entonces, y realmente fui 2 veces y el Señor me hizo libre completamente, nunca más, durante muchos, ya hace más de 10 años que no tengo ese vicio, ¿no? Que tenía y que fue quitado por el Señor, y eso es lo que me llevaba la culpabilidad de escuchar predicaciones que generaban culpa, pero el amor de Cristo me hizo libre. Y si yo en ese entonces hubiese entendido lo que entiendo ahora, ¿no? Lo hubiese tomado más rápido, pero me llevó un tiempo de conocimiento. Y hoy lo estamos ofreciendo a muchas personas como Amén. algo para cortar, como dice Andrew Womack. Vos podés vivir tu vida a los golpes, pero si estudias lo que yo tengo, podés acordarte años de sufrimiento, ¿no? Es Tal una cual. verdad tremenda, ¿no? Que Tal tenemos cual. acerca de que Dios ha levantado personas que nos pueden contar su experiencia, nos pueden contar lo que son en Cristo y lo que alcanzan en Cristo, y eso te cambia todas las cosas, porque el amor de Cristo realmente funciona. No importa si estás acá o en China, si crees solamente, verás su gloria. Amén. Amén. Yo pensaba también esto, ¿no? Cuando hablabas recién acerca de cómo cambia, podemos leer 20 veces un versículo, ¿no? Pero cómo cambia cuando uno realmente tiene esta revelación, como decimos, tanto de, fundamentalmente creo que es la base del cristiano saber del amor de Dios, el poder conocer de que Dios nos ama y que con todos los errores y demás que tenemos, Dios nos sigue amando y que tanto nos ama que nos está enseñando para que salgamos de ese lugar, porque su amor mismo nos va llevando a que cuando queremos acordar, como decías, nadie vino a decir de pronto, mira, Dios te está castigando y por eso deja de fumar porque te vas al infierno, ¿no? Sino que fue el conocer la palabra, ir conociendo la verdad, lo que llevó a que no quieras saber más nada de esto. Es como uno dice, no hay algo que te lleve por la condenación y la culpa a dejar un vicio, porque volvés a reincidir muchísimas veces más y aún difícil que salga si viene desde la culpa y de la condenación, ¿no? Totalmente, ¿no? Cuando hay culpa y condenación en uno, todo siempre es gris, todo, incluso a ver a Dios, ¿no? La gente que tiene eso, lo digo por experiencia propia, vemos a Dios como un Dios castigador, un Dios realmente que si nos tuviera que jugar en este momento estaríamos destituidos, ¿no? Es lo que enseña la religión, lo que muchos creyentes enseñan.
Yo recuerdo haber escuchado a un pastor decir de que el amor de Dios se predica cuando sos inconverso, pero cuando te convertís a Cristo, ahí está la ley, ahí está la responsabilidad, ahí ya el amor es diferente, ¿no? Yo decía, pero qué feo, es mejor ser inconverso, que Dios te ama, a que ser un hijo de Dios y que Dios te castigue, ¿no? Prefiero estar de lado de afuera si es así, ¿no? Pero la buena noticia es que Dios no es así. Dios es un Dios de suma gran compasión. Es un Dios tan bueno que muchas veces lo pasamos por alto. Y mucha gente dice, no, si Dios existiera o fuese bueno aquello, muchas cosas no pasarían. Pero las gran malas cosas que pasan son culpa del hombre, ¿no? Tenemos nosotros la culpa de esto, del otro. Pero Dios vino a dar la solución a través de Cristo, de cuán amor. La palabra de Dios dice, conozcan el amor de Dios o miren el amor de Dios, que Él murió por nosotros cuando éramos enemigos. Ahora ya estando justificado mucho más, vamos a disfrutar con Él, mucho más te va a bendecir. Si era cuando somos enemigos de Dios, Él nos da esa oportunidad de poder entrar en ese palacio, de poder entrar todo sucio, todo con mucho fracaso, culpa, muerto. Ahí Él nos limpia, nos da una nueva vida, identidad, y ahora mucho más, estando, si metemos la pata, si fallamos, erramos, la gracia de Dios nos cubre. Yo el otro día miraba esos malabaristas, ¿no? Hay en los videos de TikTok que muestran la parte de abajo, de los que hacen malabares, van cruzando por la soguita esa, y muestra una parte que una se cae y debajo había una red que la sostenía. Y esa red la podemos llamar gracia. Si uno cae sobre los brazos de la gracia de Dios. Y esa gracia te dice, levantate, sacudite el polvo, vamos, adelante, porque hay mucho más. La vida se puede experimentar de una forma buena a través de Jesucristo. La vida es bella, la vida es linda, a veces vemos la parte negativa. ¿Cuánta gente que hoy dice, no, yo quisiera estar muerto, quisiera esto? Porque no conoce cuánto nos ama el Señor. Cuando uno, como decía Pablo, ¿no? Cuando uno conoce al Señor, quisiera estar ya con el Señor, pero también quiero estar acá para poder predicar este amor de Cristo. Entonces, el amor de Dios es tan bueno, tan accesible, ¿no? Que mucho más que un psicólogo. El psicólogo puede estar por un tiempo determinado, pero no llame a las 3 de la mañana, no llame a las 12. Pero en cambio el Señor está disponible las 24 horas. Uno puede levantarse a la madrugada y el Señor está presente. Él no duerme. A veces escuchaba esa alabanza, el diablo no descansa, no duerme, buscando ahí. Pero en verdad Dios no duerme, protegiéndonos. Dios no duerme, enseñándonos. Quizás por ahí nos está esperando a que le hablemos. Ahí está esperando como un padre bueno, como ese padre que aparece en la parábola del hijo pródigo. El hijo se fue, negó el padre, hizo todo lo que hizo. Después allá, cuando perdió todo, se sentía culpable. Y él quería formular algo, un acto, ¿no? Quería hacer, diciendo, me arrepiento de esto, de aquello, ¿no? Y entonces cuando llega y lo ve al padre, el padre corre hacia él y lo abraza, y él comienza a decir, hice esto, no importa, lo abrazó, lo vistió, le dio anillo, hay una fiesta, vamos a una fiesta, vamos a matar al mejor terreno gordo que tenemos, ¿no? Porque estaba contento de que su hijo había venido, y así es el Señor. Y no solamente cuando nos convertimos al Señor, el Señor todo el tiempo es así con sus hijos, todo el tiempo, porque Él ya conoce que el hombre sin Cristo fracasa, que el hombre sin Cristo no tiene oportunidad, que el hombre sin Cristo siempre va a vivir una vida errada, una vida orientada hacia el mal, porque esa es la realidad. Cuando uno está sin Cristo, uno tiene la libertad, pero hacia el mal siempre se orienta. En cambio, es el Señor que nos orienta primeramente hacia Él y luego a sus buenas obras, que podemos entrar a recibir buenas obras y también al hacer buenas obras, y solamente la podemos hacer en Cristo Jesús, y de conocer ese amor. Ese amor nos levanta, nos restaura, ese amor
de todos los días. Tenemos que decir, el Señor me ama, está tan enamorado de nosotros. Él tiene su foto ahí en la chimenea, ¿no? Él tiene nuestra foto, ahí estamos nosotros, Él nos conoce de punta a punta. Y por eso que a Él podemos acudir como un gran amigo. Dijo, ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los amigos sí saben. Y nosotros como amigos de Dios sabemos lo que Él hace. ¿Qué hace el Señor? Nos restaura, nos levanta, si nos sentimos un poco mal, un poco culpable, Él nos saca esa culpabilidad, nos saca ese fracaso y nos llena de gozo. Y la victoria que Él tuvo en la cruz del Calvario, también la tenemos nosotros. Hoy podemos tomar esa victoria y decir, yo soy más que vencedor en esta situación. Yo a veces suena un poco religioso, un poco dentro del mundo cristiano decir estas palabras, ¿no? Realmente podemos declarar victoria sobre toda circunstancia en el nombre del Señor. No importa lo que estés atravesando, le crees al Señor y ves esa victoria. Puedes ver en tu hogar diferente. No importa que en tu presente estés viviendo una cosa, solamente créele a Dios. Y vas a ver cómo Él va cambiando. Quizás poco a poco, quizás un de repente de Dios viene sobre tu vida, pero te puedo asegurar que el Señor sí nos va a cambiar, el Señor sí afecta y siempre es para bien. Amén. Estaba leyendo este versículo muy conocido también que mencionabas en Romanos, en Romano 8:1, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice, ¿no? Y los que no andan conforme a la carne, o sea, sus deseos, así, como decimos, al libre albedrío, porque sabemos que lo que nos va a guiar siempre a lo mejor y a vivir una vida en gratitud, en holgura, ¿no? Como decimos, cuando uno se siente sin culpa, sin condenación, es como que está liviano, está como que no lleva ese peso, ¿no? Que aún hasta en el rostro se nota cuando estamos con esa cosa de amargura, ¿no? Porque nos sentimos culpables o estamos condenando todo el tiempo a alguien que nos va atando, como decimos, ¿no? Porque nos vamos atando a la misma circunstancia. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, como bien lo estabas diciendo, hermano, realmente creo que podemos tener una mirada diferente y que no es de hoy a mañana, que sabemos que es un caminar, que sabemos que no estamos vendiendo una fórmula mágica, no estamos diciendo, sí, hoy, no sé, porque recibís a Cristo en tu corazón, ya todos tus problemas se solucionaron, ya quedaste libre de culpa. Es como cuando uno no perdona, ¿no? Que tenemos esa culpa dando vuelta, ¿no? En enojo, pero ¿qué pasa? Hay un tiempo, pero lo importante es dar el paso a empezar a caminar y encontrarse con estas verdades, porque como bien decías, la vida en Cristo realmente creo que para todos, cuando llegamos a Él, ninguno llegó con sus ropas limpias, pleno, disfrutando de la vida, no, por el contrario, creo que todos vinimos golpeados, lastimados, muy sucios, y con la gracia de Dios hoy podemos decir que en Él y por Él estamos viéndonos de otra manera, ¿no? Exactamente, es un caminar continuo. Yo lo enseño de esta forma, ¿no? En la vida se presentan muchas pruebas y no siempre vienen de Dios, ¿no? Dios no nos prueba, sabemos que Él siempre está con nosotros, pero Él es como un coach, ¿no? Que está al lado nuestro, guiándonos, y está dentro nuestro, enseñándonos y llevándonos siempre para nuestro bien. Cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos comprender que Dios resolvió todos los problemas que en el viejo había. En el Viejo Testamento la ley demuestra la culpa, todo lo que el hombre tenía que pasar acerca de que por qué fallaba. Pero el Nuevo Testamento nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo ya lo hizo. ¿Para qué fue maldito Jesucristo? Para que hoy nosotros fuésemos bendecidos, ¿no? Y eso es algo poderoso entenderlo, porque hoy en día mucha gente no se siente bendecida. Mucha gente no se siente, o por momentos, por ahí hay gente que se va de vacaciones, somos bendecidos, pero vuelve de vuelta al trabajo, de vuelta a la escuela, de vuelta a esto, y se le olvida por ahí lo que experimentó unos días de vacaciones, ¿no?
pero esto continuamente tiene que estar en nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, es algo de continuo, hablar la palabra de Dios. Yo muchas veces hablo la palabra y no nombro versículos, ¿no? Por ahí estoy en el hospital o con gente que no conoce del Señor, Exacto. yo comienzo a hablar de versículos bíblicos, ¿no? Y muchos dicen, pero mira, qué bueno lo que está diciendo, qué poderoso, ¿no? Que realmente me hace bien. Bueno, eso está en la Biblia, ¿no? Y eso es algo que en la palabra de Dios resuelve. En los salmos encontramos salmos tan preciosos. El Señor nuestro pastor, nada nos falta. Todo lo tenemos en el Señor. También nos revela en su palabra, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, encontramos en el Nuevo Testamento lo poderoso, el plan que Dios tiene para con nosotros, para que seamos libres de esa condenación, de esa culpa, ¿no? Yo miro los noticieros y cada vez que hay un caso, ¿no? Siempre están buscando la culpa, a ver quién tuvo la culpa, a ver qué hizo esto, qué hizo lo otro. Tampoco nos ponemos a defender a la gente que hizo algo malo o a justificarlos tampoco, ¿no? Pero si el Señor si de repente el Señor conoce al Señor, Dios los justifica, ¿no? Y son justificados delante de Dios. Y como es, y yo siempre miro esos programas porque veo la falta, ¿no?, de gracia que hay en las personas muchas veces, la falta de compasión. No estoy de alguna forma diciendo que la gente que hace malas cosas tiene que, que ser justificada, ¿no? Sino también tienen que tener esta oportunidad de cambiar. Recuerdo cuando la televisión pasó el caso de los Radbier, salió un pastor de aquí de San Miguel, conocido también nuestro, salió diciendo, no, pero las personas que mataron a ese chico esos son culpables, pero también necesitan una contención que solamente Dios puede cambiar. Dios puede cambiar el corazón. Y mucha gente en ese sentido no le da oportunidad a otras personas, ¿no? Pero en cambio el Señor sí. Si por ahí una persona que está escuchando, ¿no? Quizás está en una cárcel, quizás mató a alguien, quizás también tenés la oportunidad de poder quitarte esa carga pesada y ser libre de eso. Tan solo le crees y sigues esta vida, ¿no?, del Señor. Tampoco estamos diciendo esto para justificar el hecho y después que siga su vida como Exacto. antes. No, no. Esto es para que Exacto. cambiar. Esto es para aquellos que quieren cambiar. Si vos no querés cambiar, entonces esto no es para vos. Pero si querés cambiar tu corazón, si querés cambiar tu vida, si querés que tu familia cambie, Jesucristo es la solución. Amén. Jesucristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos declarados culpables, limpios, y no para vivir una vida como antes, sino una vida diferente, una vida que te da cambios permanentes, ¿no? Quizás la psicología, la religión, las filosofías te dan soluciones a corto plazo, pero Jesucristo dice la palabra que da riquezas duraderas, ¿no? Dentro de esa riqueza es el perdón, la gracia, todos esos que duran para siempre. Si tan Amén. solo nosotros le creemos a Dios y seguimos, ¿no?, su palabra, porque solamente en Cristo tenemos es guardar sus palabras. Entonces nosotros lo que hacemos, conocemos la palabra y guardamos su palabra, no como algo gravoso, sino como algo liviano, porque la palabra es alimento. La palabra la Amén. podemos cantar, la podemos hablar, podemos hacer un monólogo, la podemos recibir quizá en la mañana tomando un café, en la noche, cuando vas a trabajo, por ahí, leyendo la palabra, y vas descubriendo cosas de Dios, y esas cosas que vamos descubriendo del Señor afectan a tu vida, porque es algo poderoso. Cuando uno conoce el amor, la gracia, la fe, conoce lo que somos en Cristo, tenemos identidad, somos hijos, Amén. no somos más aquella persona, quizá una dice, bueno, yo fui drogadicto y tengo un catálogo de drogadicto, la prostituta. No, en Cristo todo eso es borrado para que tú seas un hijo, una hija del Señor, que Él quita la culpa, Él quita la condenación, Él quita la amargura, la frustración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reinar con Él sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la escasez, lo que sea, podamos salir victorioso y disfrutar y dar a conocer
porque el camino de Cristo es tan precioso. Cuando predicamos la palabra a personas que por ahí recién conocen, podemos ver el rostro en sus ojos, cómo brillan, cómo son cambiados, ¿no? Me acuerdo el año pasado, cuando terminamos la escuela Caris, todos contaban su testimonio de cómo Cristo nos cambió y qué estábamos haciendo, simplemente estudiando la palabra, escuchando la palabra, leyendo la palabra, hablando la palabra, y a fin de año tuvimos un montón de testimonios, ¿no? Y eso fue algo maravilloso, que este año también sea de esa manera. Si hay gente que por ahí está escuchándonos, decimos, estudiar la palabra, comunicate con nosotros, que tenemos un montón de palabras para darte. Y recibí la palabra y te aseguro que aquí a fin de año vas a tener un montón de testimonios. Amén, amén. Gracias, gracias, pastor. Ha estado Rosana, Caro, Norma, Sole. Bueno, dice, los amamos, buenos Dios, los amamos hermanos. Bueno, gracias que están ahí y multipliquen el mensaje. Gracias por cada palabra. Sé que brota del corazón en esto que provoca el amor de Dios, como decimos siempre, y no nos vamos a cansar de decirlo. ¿Por qué? Porque uno lo que experimenta no lo puede inventar así todas las veces. Es algo que brota, ¿no? Así que hay un mensajito cortito que quieras dejar antes de ya despedirnos, porque estamos a 3 minutitos de finalizar el programa. Bueno, simplemente creo que ya dije todo lo que quería decir, ¿no? Pero simplemente recordemos al Señor y dejemos todas las manos del Señor. Sí me gustaría hacer una oración, ¿no? Por todos aquellos que están escuchando Amén. este programa. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad de compartir la palabra, Señor. Te doy gracias por Rosana, por el equipo de trabajo en la radio, Señor, que permite que esto llegue a muchos lugares, Señor, que sean bendecidos, Padre. Sí, Oramos por aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando por la radio, en el nombre de Jesucristo, que tu gracia, tu presencia esté en sus casas, en su trabajo, donde quiera que nos escuchen, en el nombre de Jesucristo. Y si alguno tiene una enfermedad, una dolencia, lo declaramos sano por tu llaga, Señor Jesús. Si alguno está con un problema, declaramos que tu sabiduría se manifiesta para solución en el nombre de Jesucristo, Padre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que muchas personas puedan conocerte a ti, Señor. Utiliza este programa, utiliza la vida de Rosana mucho más, Señor. Y te damos gracias por todas las cosas que van a venir de aquí en adelante en el nombre de Jesucristo. Bendecimos este espacio, bendecimos esta radio para que siga creciendo, desarrollando y alcanzando. Bendecimos la audiencia en el nombre de Jesús, que sean llenos de gracia, de poder, milagros, cosas sobrenaturales comiencen a suceder de parte de Jesús, porque Jesús te ama. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, amada, y saludos para todos los bendecidos. Amén, gracias, gracias, gracias por la oración. Viste que había algo más que decir y muy importante, orar porque la verdad que generalmente vamos tan apurados con los tiempos siempre que al final y una oración, sabemos que la oración del justo es poderosa y bendecir es algo que nos brota del corazón, y muchas veces por estar tan atareados en terminar tiempos y demás no lo hacemos. Así que gracias por tu corazón precioso, Pastor Nicolás Venecia, gracias por tu tiempo, y ya te volveremos a tener durante el año seguramente, porque sé que tenés en tu corazón seguir volcando de la manera que se dé esta verdad que te ha hecho libre, que es conocer el amor de Dios. Amén. Muchas gracias por la invitación. Bueno, saludos para todos, que tengan un gran día, bendecido y en victoria. Amén, amén. Y nosotros nos vamos, ¿sí? Con un tema hermosísimo. Mirá, de lo que hablamos hoy. Tu hijo soy. Vamos a escuchar a Twisi con este tema hermosísimo ahí. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Compartí el mensaje si te ha gustado desde ya, y sea para vos un hermoso tiempo compartido como lo ha sido para nosotros. Hasta el próximo miércoles. Chao.